Cognitivismo en la psicología. Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo del cognitivismo en la psicología. El cognitivismo surgió como una respuesta al conductismo a mediados del siglo XX. Mientras que el conductismo se centraba en los comportamientos observables, el cognitivismo se enfoca en los procesos mentales internos como el pensamiento, la memoria y la percepción. Uno de los pioneros más destacados del cognitivismo es Jean Piaget, conocido por su teoría del desarrollo cognitivo en los niños. Piaget propuso que los niños pasan por etapas específicas de desarrollo cognitivo, y su trabajo ayudó a sentar las bases del cognitivismo moderno. Otro influyente en este campo es Albert Bandura, con su teoría del aprendizaje social, que sugiere que las personas pueden aprender observando y modelando el comportamiento de los demás. Ahora, hablemos de algunos de los conceptos clave en el cognitivismo. Procesamiento de la información. Al igual que una computadora procesa datos, nuestra mente procesa información a través de diferentes etapas: codificación, almacenamiento y recuperación. Esquemas. Estos son marcos mentales que nos ayudan a organizar e interpretar la información. Por ejemplo, el esquema de un perro incluye características como 4 patas, pelaje y ladridos. Memoria de trabajo. Es el sistema que nos permite mantener y manipular información a corto plazo. Es crucial para tareas como resolver problemas y tomar decisiones. Atención. Este concepto se refiere a nuestra capacidad para enfocarnos en estímulos relevantes mientras ignoramos los irrelevantes. La atención selectiva es fundamental para el procesamiento eficiente de la información. El cognitivismo ha sido respaldado por numerosos experimentos y estudios que han proporcionado evidencia empírica sólida. Aquí hay algunos experimentos clásicos. El experimento de la memoria de Loftus y Palmer investigaron cómo el lenguaje puede influir en la memoria de testigos oculares. Descubrieron que la forma en que se formula una pregunta puede afectar el recuerdo de un evento. La prueba del espejo de Rouge, utilizada para estudiar la autoconciencia en niños y animales. Este experimento implica poner una marca en la frente del sujeto y observar si reconocen la marca en su reflejo. El modelo de Atkinson y Shiffrin de la memoria. Este modelo describe la memoria en 3 etapas: sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Ha sido fundamental para nuestra comprensión de cómo se almacena y recupera la información. El cognitivismo no solo es teórico, también tiene muchas aplicaciones prácticas. Educación. Los principios del cognitivismo se utilizan en el diseño de currículos y métodos de enseñanza que promueven el aprendizaje activo y la comprensión profunda. Terapia cognitivo-conductual, TCC. Esta es una forma de terapia que combina técnicas cognitivas y conductuales para tratar problemas como la depresión y la ansiedad. Se centra en cambiar los patrones de pensamiento negativos. Interfaz humano-computadora, HCI. El diseño de software y aplicaciones también se beneficia del cognitivismo al centrarse en cómo los usuarios procesan la información y toman decisiones. Aquí te presento algunas prácticas y técnicas del cognitivismo que se aplican en diferentes contextos, como la educación, la terapia y el ámbito profesional. Elaboración. Involucra la conexión de nueva información con conocimientos ya existentes. Los estudiantes pueden hacer esto a través de resúmenes, mapas conceptuales o discusiones grupales. Autocuestionamiento. Los estudiantes se hacen preguntas sobre el material que están aprendiendo. Esto ayuda a mejorar la comprensión y la retención de la información. Práctica distribuida. En lugar de estudiar en sesiones largas y únicas, se recomienda estudiar en intervalos cortos y regulares. Esto facilita la consolidación de la memoria. Organización. Agrupar información en categorías o jerarquías ayuda a los estudiantes a entender y recordar mejor el contenido. Reestructuración cognitiva. Técnica utilizada en la terapia cognitivo-conductual, TCC, donde los individuos identifican y cambian pensamientos negativos o irracionales para influir positivamente en sus emociones y comportamientos.
exposición y desensibilización, los pacientes se exponen gradualmente a situaciones que les causan ansiedad en un entorno controlado, lo que les ayuda a reducir su respuesta emocional negativa con el tiempo. Resolución de problemas. Fomentar habilidades de resolución de problemas para abordar y manejar situaciones estresantes de manera efectiva. Entrenamiento en habilidades sociales. Enseñar y practicar habilidades de comunicación y comportamiento social para mejorar las interacciones personales. Tomar decisiones basadas en datos. Analizar y procesar información relevante para tomar decisiones informadas y efectivas. Mind mapping. Crear diagramas visuales que representan tareas, conceptos o ideas para organizar la información y facilitar el pensamiento creativo y la planificación. Técnicas de memoria. Utilizar mnemotecnias, repetición espaciada y otros métodos para mejorar la retención de información importante. Feedback constructivo. Proporcionar y recibir comentarios de manera efectiva para mejorar el rendimiento y el desarrollo profesional. Estas prácticas son solo algunas de las muchas aplicaciones del cognitivismo que ayudan a mejorar el aprendizaje, el bienestar emocional y la eficiencia en diferentes aspectos de la vida. Teorías cognitivas dinámicas o de tercera generación. Un análisis documental de artículos originales de investigación cualitativa ha destacado el creciente interés en la cognición dinámica, que propone que la cognición es un fenómeno corporeizado, extendido, situado y en activo. Estos estudios sugieren que la cognición no solo ocurre en el cerebro, sino que también está influenciada por el cuerpo y el entorno. Avances en terapias cognitivas. La expansión de las intervenciones cognitivo-conductuales a todo el campo clínico ha sido notable. Estudios recientes han evaluado la eficacia de estas terapias en una variedad de trastornos, incluyendo ansiedad, fobias, trastornos de la personalidad, conductas adictivas y trastornos de la alimentación. La terapia cognitiva de Beck, por ejemplo, ha demostrado ser eficaz para tratar el trastorno de pánico y la bulimia. Influencia de la neurociencia. La neurociencia ha transformado la investigación cognitiva al permitir la observación de la actividad cerebral en tiempo real mediante tecnologías como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía. Estos avances han proporcionado una mejor comprensión de cómo distintas áreas del cerebro están interconectadas y cómo influyen en funciones cognitivas como la memoria, la atención y la percepción visual. Inteligencia artificial y cognición. La inteligencia artificial ya está desempeñando un papel cada vez más prominente en la investigación cognitiva. Los investigadores están utilizando modelos de IA para simular procesos cognitivos humanos y explorar cómo se pueden aplicar estos modelos en áreas como la educación y la salud mental. Constructivismo y procesos inconscientes. El constructivismo, que se basa en la idea de que las personas crean activamente sus propias realidades, ha ganado atención en los últimos años. Además, ha habido un resurgimiento del interés en los procesos inconscientes y su impacto en la experiencia humana. Estos estudios recientes muestran cómo el cognitivismo sigue evolucionando y adaptándose a nuevas tecnologías y enfoques teóricos. Aquí tienes algunos aforismos y citas que reflejan los principios y pensamientos del cognitivismo en psicología. El aprendizaje no es el producto de la enseñanza. El aprendizaje es el producto de la actividad de los aprendices. John Holt. Lo que sabemos de nosotros mismos viene de la interpretación que damos a las experiencias significativas de nuestra vida. Lo que sabemos de nosotros mismos viene de la interpretación que damos a las experiencias significativas de nuestra vida. Jerome Bruner. La mente humana es como un paracaídas, solo funciona cuando se abre. Walter Gropius. El conocimiento es el único tesoro que aumentará su riqueza cuando se comparta. Proverbio chino. La educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Sócrates. La percepción no es algo que ocurre dentro del cerebro, sino en el cuerpo y en la interacción con el entorno. Francisco Varela. Todo aprendizaje tiene una base emocional. Platón. La inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio.
Stephen Hawking. Estos aforismos capturan la esencia del cognitivismo, poniendo énfasis en la importancia de la actividad mental, la percepción, la interpretación y la adaptación en el proceso de aprendizaje. En resumen, el cognitivismo ha revolucionado la psicología al abrir la puerta al estudio de los procesos mentales internos. Desde la educación hasta la terapia y la tecnología, su impacto es vasto y profundo. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del cognitivismo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Hasta la próxima.